Desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el equipo de comunicadores de Uleam Radio está listo para informar lo que sucede en Ecuador y el mundo. Esto es Noticias al Día. (18:05). Estamos martes 1 de abril del año 2025. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Junto a nuestro equipo de comunicadores, estamos listos para contarles las noticias que destacan a esta hora. Guido Alfonso Macías, en Noticias al Día. 18:06. Empezamos. Un guía penitenciario fue asesinado en el cantón Jipijapa, aquí en la provincia de Manabí, la mañana de este martes. Es el segundo caso en menos de 48 horas. Esto genera alarma en la población. Elba Zambrano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este acto violento se registró en las calles Alejo Lascano y 9 de octubre. Según testigos, el funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores fue atacado por sujetos que se desplazaban en un vehículo, poco después de concluir su jornada laboral. Testigos de este hecho contaron que el guía viajaba en una motocicleta color azul. Los sicarios embistieron con el vehículo que lo movilizaba al guía, quien quedó tendido sobre la vía. Luego de esto procedieron a descargarle una ráfaga de disparos que terminaron con su vida. Recordemos que el domingo otro guía penitenciario perdió la vida en un hecho similar. Edison García, de 51 años de edad, fue encontrado sin signos vitales y con múltiples impactos de bala en la vía Colón-Quimís, en la comunidad Zancán. Las autoridades investigan si los hechos están relacionados, porque las características de los ataques hacen presumir que no se trata de casos aislados. La ejecución de estos crímenes a plena luz del día y en espacios concurridos genera una creciente preocupación en la ciudadanía, que exige respuesta ante la ola de violencia que afecta a esta ciudad. 18:07. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, confirmó que Eric Springs, fundador y ex director del grupo militar privado Blackwater, empezará su cooperación con el bloque de seguridad para hacer frente al narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada. En una entrevista con TC Televisión, el ministro dijo que un grupo de ellos está llegando al país. Le puedo comentar también sobre la visita que tuvimos no hace mucho tiempo atrás del señor Eric Prince. Y le puedo comentar que un grupo de ellos está en estos días llegando ya al país. Vamos a empezar en las primeras sesiones de trabajo con ellos. Hasta aquí estamos hablando de asesorías, de capacitaciones, pero no necesariamente se va a limitar a estos dos temas la presencia de ellos acá. Es la información que al momento puedo compartir. Esto, bases militares, personal, todo siempre será bienvenido, todo suma y nada sobra en esta guerra. 18:08. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador admitió a trámite un nuevo recurso contra la prohibición de utilizar teléfonos móviles en los recintos electorales durante la votación y escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero derivó el caso a la Corte Constitucional para que se pronuncie primero, al considerar que esta medida puede implicar vulneraciones a derechos fundamentales contemplados en la Carta Magna. ¿Quién presentó este recurso? Mercedes Cedeño. Aunque recordemos que una demanda similar fue archivada recientemente. Muy buenas tardes. Guido Alfonso, buenas tardes. El recurso fue presentado por la abogada Mónica Jaramillo y fue admitido a trámite por el juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, Guillermo Ortega, quien dejó en suspenso la nueva causa para que sea la Corte Constitucional quien aclare si la medida emprendida por el Consejo Nacional Electoral, por sus siglas CNE, a petición del gobierno del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, transgrede derechos constitucionales. La prohibición ordenada desde el CNE abarca a todos los electores durante el momento de la votación, así como a los integrantes de mesa electoral hasta terminar el escrutinio, excepto el jefe de mesa que debe cargar el acta por medios electrónicos. Desde el CNE se impuso esta prohibición para la segunda vuelta tras la insistencia del gobierno nacional, después que Daniel Noboa denunció públicamente, aunque sin aportar prueba alguna, que a su entendimiento
Presuntamente hubo electores que en algunas zonas del país fueron amenazados por bandas criminales para votar a favor de su rival. Los mismos, según el presidente candidato, debían probar con una fotografía su voto. 18:10. Gracias por su informe, Mercedes. Continuamos. 4 encuestadoras pueden realizar el exit poll en segunda vuelta electoral en Ecuador. Betsy Intriago, muy buenas tardes. Usted tiene los nombres. Buenas tardes, Guido Alfonso. Representantes del Consejo Nacional Electoral, por sus siglas CNE, autorizaron a 4 encuestadoras para realizar el exit poll o encuestas a boca de urna este 13 de abril, cuando se desarrolle la segunda vuelta entre el presidente candidato de ADN, Daniel Noboa, y Luisa González de la Revolución Ciudadana. Las encuestadoras autorizadas son Cedatos, Centro Inves, Cormon Publi y Telcodata. Las encuestas a boca de urna únicamente podrán publicarse a partir de las 17 horas del domingo 13, cuando cierre la votación y comience el escrutinio. Además, 9 entidades difundirán pronósticos electorales hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta este jueves. Entre ellas, Ixos, Cedatos, ClickResearch, Pedro Cango y Álvaro Marchante. Desde el CNE se advirtió sanciones para quienes incumplan las normas. Los medios que difundan resultados antes de tiempo recibirán multas de 25 salarios básicos y suspensión de publicidad, mientras las encuestadoras que infrinjan las reglas enfrentarán multas de 50 a 200 salarios básicos y suspensión por 6 meses. El CNE no contempla realizar un conteo rápido en esta segunda vuelta. En la primera vuelta, Noboa y González terminaron empatados y los pronósticos apuntan a que esta intención de voto se mantiene a 2 semanas del balotaje. 18:11. Inicio de espacio publicitario. Somos la segunda promoción que viajará a Disney, no solo a disfrutar de los juegos y atracciones, sino también de un gran y emocionante intercambio cultural. Y esta es nuestra oportunidad de poder aportar y crecer desde nuestro perfil profesional en un ámbito global e intercultural. Queremos brindarle nuestro más profundo agradecimiento a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí por esta experiencia de ser parte del programa internacional de Disney junto a la Universidad Central de Michigan. Estamos muy agradecidos con nuestras principales autoridades, en especial con el doctor Marco Zambrano, rector de esta prestigiosa institución. Los invitamos a formar parte de este grandioso programa, el cual nos permitirá concluir nuestras prácticas preprofesionales en Disney y estudiar en la Universidad Central de Michigan. Esto es parte del proyecto de internacionalización, de intercambio de estudiantes, docentes en los Estados Unidos y nuestras líneas de investigación y alianzas estratégicas con otras universidades. Esto se apareja justamente a nuestro modelo educativo que hemos llamado los nuevos escenarios de aprendizaje. Nuestros estudiantes de diferentes carreras conocerán otras culturas, otros idiomas y otros procesos laborales. Éxito a nuestros estudiantes y que estos sean justamente los que van poniendo la pauta de la ULIAN internacional. ¿Sientes que el mundo avanza y tú te quedas atrás? En un mercado laboral cada vez más competitivo, la preparación marca la diferencia. Es momento de invertir en tu futuro. En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAN, ofrecemos maestrías diseñadas para transformar tu potencial en éxito. Gestión empresarial, innovación tecnológica, educación y desarrollo social, salud y muchas más, con docentes de alto nivel, horarios flexibles y programas acreditados. No dejes pasar más el tiempo. La oportunidad que necesitas está aquí. Postula al 0999-469-253. Fin de espacio publicitario. Lo que está pasando en Noticias al Día. 18:14 y mucho cuidado con su dinero porque la Superintendencia de Bancos confirma que 14 empresas estarían captando recursos ilegalmente. Otras 14 están bajo investigación. La mayoría de las entidades ilegales lo hacen vía Internet y sin control de las autoridades. Carlos Cano, por favor, amplíenos este tema. Buenas tardes. Guido Alfonso, buenas tardes. El superintendente de bancos, Roberto Romero, sobre el tema dijo que está trabajando con otras instituciones para bloquear a las empresas ilegales de intermediación financiera. En esa tarea cuenta con asesoría del gobierno italiano, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. La institución que representa ya denunció a 14 de esas empresas y actualmente investiga a otras 14.
Romero admite no contar con una norma que le permita actuar directamente contra esas empresas hasta cerrarlas. Actualmente, lo que procede es denunciar en la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico y esperar los procesos ilegales que pueden demorar meses o años. Porque no podemos violar los procesos jurídicos que de pronto, si no lo cumplimos, por decirlo de alguna manera, el malhechor nos sale ganando por una inobservancia en el proceso tan complicado. Porque nosotros, al ser una institución técnica, debemos reportar inmediatamente esta información para que Fiscalía y la fuerza de la ley intervengan inmediatamente. Porque dentro de mis competencias, yo no tengo el control de la fuerza de la ley. Otra de las opciones de la superintendencia es denunciar públicamente a las empresas ilegales. La lista se puede consultar en las redes sociales de la Superintendencia de Bancos o en su página web. Precisamente, desde que se denunció a esas empresas, algunas desaparecieron, pero no se sabe el perjuicio ocasionado a sus clientes. También ponen en riesgo la seguridad del ser humano, porque las personas les dan información como su celular, dirección de su casa, referencias personales, y podrían ser sometidos, la ciudadanía en general, a extorsiones y quién sabe a delitos un poco más complejos. La superintendencia está trabajando con la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Contraloría y el Ministerio de Telecomunicaciones para crear un sistema de respuesta ágil contra las empresas ilegales, y no se descarta presentar una reforma legal que le dé más atribuciones en estos casos. 18:16. Hoy la información de los deportes la tiene Betsy Intriago. En deportes. Barcelona Sporting Club debuta este martes en la fase de grupos de Copa Libertadores de América, instancia a la cual accedió luego de dejar en el camino al Nacional en la fase 2 y al brasileño Corinthians en la fase 3. El sorteo determinó que los toreros conformarán el grupo B del certamen de clubes más prestigiosos de Sudamérica junto a River Plate de Argentina, Universitario de Perú y el Independiente del Valle de Ecuador, con quien precisamente abrirá su participación en el Estadio Monumental desde las 21 horas. La Confederación Sudamericana de Fútbol, por sus siglas CONMEBOL, emitió una directriz a los árbitros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para que apliquen de manera estricta la regla de los 8 segundos en los arqueros. La decisión de reforzar esta medida busca agilizar el juego y evitar pérdidas deliberadas de tiempo. Esta norma, que ya está contemplada en las reglas del fútbol, establece que un guardameta no puede retener el balón con las manos por más de 8 segundos antes de reanudar el juego. En caso de que incumpla con este tiempo, los árbitros deberán sancionar con un tiro de esquina a favor del equipo rival. La Federación Internacional de Fútbol Asociación rechazó el descargo presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por sus siglas FEF, en el caso que involucra al exdirector técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro. La FEF deberá cancelar una suma que supera los $530,000, además de intereses y multas adicionales, como compensación al entrenador argentino. Este dictamen surge tras una disputa entre Alfaro y la FEF, luego de que el demandante reclamara el pago de haberes adeudados tras su salida del combinado ecuatoriano. Noticias al día. 18:18. Ahora información que se origina en la capital ecuatoriana. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió a la deuda de más de $120 millones que mantiene el gobierno nacional con el municipio desde hace 5 meses. Comunicación con Germania Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, Guido Alfonso. El alcalde de Quito asegura que esta es una deuda con los quiteños y esos recursos tienen que llegar no como un favor, sino como una obligación constitucional y legal. Recalcó que el pago es obligatorio y aceptó que puede existir una demora porque tienen que arreglar los números en términos fiscales, pero que los recursos deben llegar. Desde la Constitución del año 2008 tenemos una cosa que es bastante clara. Un municipio, una prefectura, una junta parroquial tienen sus competencias, y para cumplir esas competencias deben generar sus recursos propios y el gobierno tiene que entregar por obligación, no porque sea un favor, tiene que entregarle plata para que el municipio cumpla parte de esas competencias. Muñoz dijo que el municipio de Quito invirtió $35,3 millones en los 60 trolebuses eléctricos nuevos y con el dinero que adeuda el gobierno podrían comprar cerca de 180 nuevas unidades. Coja usted el caso de los trolebuses. 39 hemos invertido en 60, ¿no?
más o menos ahora multipliquen 120 millones por los trolebuses que podíamos comprar. Esa es la envergadura. También destacó que el municipio implementó nuevos centros infantiles que son reconocidos por el UNICEF y mediante el pago de la deuda se podría implementar más servicios para los niños. Según Muñoz, estos recursos también ayudarían en el avance de los trabajos de recuperación vial, la construcción del intercambiador en la Mariana de Jesús y la ejecución del escalón 1 en el sur de Quito. 18:20. Inicio de espacio publicitario. ¿Sientes que el mundo avanza y tú te quedas atrás? En un mercado laboral cada vez más competitivo, la preparación marca la diferencia. Es momento de invertir en tu futuro. En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Uleán, ofrecemos maestrías diseñadas para transformar tu potencial en éxito. Gestión empresarial, innovación tecnológica, educación y desarrollo social, salud y muchas más, con docentes de alto nivel, horarios flexibles y programas acreditados. No dejes pasar más el tiempo. La oportunidad que necesitas está aquí. Postula al 0999-469-253. Fin de espacio publicitario. La información de último minuto en Noticias al Día. Noticias que destacan: la mañana de este martes se registró un siniestro de tránsito en la avenida Antonio Parra Velasco, vía que conecta la terminal terrestre de Guayaquil con los sectores de Sauces y La Garzota. En el incidente, 2 agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad resultaron heridos después que un vehículo embistió la motocicleta en la cual se movilizaban. Faltan 14 días para que finalice el plazo del cobro de las utilidades en Ecuador. Este es un beneficio económico que cancelan las empresas a sus trabajadores basándose en las ganancias que obtuvieron en el periodo anterior. El 15 de abril es la fecha plazo para pagarlas a sus colaboradores. 4 años de cárcel recibió un hombre quien derrocó su vivienda patrimonial en el centro histórico de Cuenca. Según los datos de la Dirección de Áreas Históricas, la vivienda fue construida antes del año 1872. Además de los 4 años de prisión, el ciudadano deberá pagar una multa de 14 salarios básicos, así como la reparación integral de la vivienda patrimonial. A esto se suman las disculpas públicas por parte del propietario. 2 jóvenes que consumían bebidas alcohólicas en un vagón del metro de Quito enfrentan cada uno una multa de $70. La ordenanza metropolitana que regula el uso del metro de Quito establece que el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos de cualquier tipo o sustancias estupefacientes, así como el ingreso bajo los efectos del alcohol o drogas, constituye una infracción grave, sancionada con una multa equivalente a un salario básico unificado, es decir, $470. El asteroide 2024 YR4, que alcanzó el 3,1% de probabilidad de impactar con la Tierra en el año 2032, podría en realidad chocar con la Luna, según una nueva estimación de las principales agencias espaciales. Los astrónomos emplearon el telescopio James Webb para observar la roca y con los resultados preliminares descartaron el impacto contra la Tierra. Sin embargo, sugieren que el asteroide tiene un 2% de probabilidad de estrellarse con el satélite. En la vía que conecta el puente alterno norte con Durán, 2 cuerpos sin vida fueron hallados la mañana de este martes. Los cadáveres corresponden a 2 hombres que presentaban impactos de bala en su cuerpo. La policía presume que estas personas fueron lanzadas desde algún vehículo. El futuro de la popular aplicación de videos TikTok es incierto, debido a que su prohibición de ser utilizada en Estados Unidos será pronto. Según Donald Trump, presidente de la nación, antes del 5 de abril, la empresa que administra TikTok deberá vender las operaciones de la aplicación en Estados Unidos. Si no lo hace, enfrentaría una prohibición en ese país. Trump también reveló el interés de varios potenciales compradores. La tarde de este martes, una fuerte tormenta con lluvias intensas, vientos y caída de granizo en varios sectores de Cuenca sorprendió a sus ciudadanos. Uno de los incidentes más graves se registró en la terminal terrestre, donde las lluvias provocaron daños en la infraestructura. Además, la caída de un árbol en la calle Gil Ramírez Dávalos y Alcabalas, cerca de la escuela Mari Corilé, obligó al cierre de la vía.
El Censo de Población y Vivienda realizado en Ecuador en el año 2022 tuvo deficiencias en los sistemas informáticos, tanto en la recolección de datos como en la metodología de sistematización y en la validación de la información recolectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por sus siglas INEC. La auditoría hecha por la Contraloría determina que en la base de datos del INEC existen 759.000 errores por la falta de reglas de validación que ignoraron. Lo que está pasando en Noticias al Día. 18:25. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que la Policía Nacional logró la captura de Brian Vicente alias Momo y de Jonathan José alias Taurino en la provincia del Guayas. ¿Cómo se realizó esta captura y quiénes son estos sujetos? Melina Vera, buenas tardes. Guido Alfonso, buenas tardes. Según el ministro del Interior, John Reinberg, la detención se produjo tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a los implicados. Se venía trabajando, inteligencia venía trabajando en este tema y pudimos dar con el paradero de ellos luego de que trataron de huir una persecución que realizó Policía Nacional. Ellos perdieron el control del vehículo luego de un intercambio de bala y lograron aprender a alias Momo y alias Taureño. Estos sujetos operaban en los sectores de Virgen de Fátima, kilómetro 23, ubicado en la comuna de Palmar, en la provincia de Santa Elena, y en el cantón Taura, en la provincia de Guayas. Alias Momo fue nombrado por un testigo en el caso Las Malvinas, donde se investiga la desaparición y posterior asesinato de 4 menores en Guayaquil, quien presuntamente están implicados entre algunos delitos en los 4 de las Malvinas. ¿Pero quién es alias Momo? Mediante un comunicado oficial se detalla que alias Momo fue identificado como cabecilla del grupo armado Las Águilas, una facción de los choneros. Registra antecedentes penales por receptación, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. Fue capturado en la zona de Virgen de Fátima, mientras alias Taurino fue detenido en la parroquia Taura dentro de una vivienda. Presuntamente utilizaba armamento de alto poder y explosivos. Gracias por su informe, Melina. 18:26. La organización sin fines de lucro Fundación Aldea reveló que se registran aproximadamente 82 femicidios en Ecuador del 1 de enero al 15 de marzo del presente año. Fundación Aldea también revela que las víctimas de femicidio en este 2025 son más jóvenes en comparación con años anteriores. ¿En qué provincia ocurren la mayoría de estos casos? Valeria Menéndez, muy buenas tardes, cuéntenos. Guido Alfonso, buenas tardes. La provincia con el mayor número de femicidios es Guayas con 24, le sigue Manabí con 19, El Oro 9, Esmeraldas y Los Ríos 6, Sucumbíos y Santa Elena 4, Pichincha y Tumburagua 3, Azuay 2, Orellana y Loja 1. De los 82 femicidios se desglosa que unos 50 ocurrieron en sistemas criminales y 31 en contextos íntimos. Además, existe un femicidio de una persona trans en la provincia del Oro. Sustentados en esos datos, se establece que cada 21 horas una mujer o niña es asesinada por la violencia machista en el Ecuador. La Fundación Aldea también revela que las víctimas de femicidio en este año 2025 son más jóvenes en comparación con años anteriores. La edad promedio de las víctimas descendió drásticamente. Era de 29 años en 2022, de 22 años en 2023 y de 19 años en 2025. El Código Orgánico Integral Penal detalla que el femicidio ocurre cuando una persona, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Fundación Aldea aplica el término femicidio cuando alude a una responsabilidad del Estado por su inacción en políticas públicas ante la muerte violenta de las mujeres. A las 8 horas, la Corporación Eléctrica del Ecuador retomó la descarga controlada de agua tras el incremento del caudal de ingreso al embalse Daule Peripa. Informa Héctor Moreira. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la Corporación Eléctrica del Ecuador, por sus siglas ELEC, se anunció que en los últimos 5 días se reportó un valor medio de 1.100 miligramos por metro cúbico por segundo en la represa, lo cual obliga a iniciar las descargas controladas para disminuir la velocidad del ascenso del nivel del embalse. La medida se adopta con base a estudios técnicos para evitar que en los próximos días se presenten descargas no controladas y también disminuir los efectos de la crecida
desaparecidas del río Daule. Desde las 8 horas se inició con una apertura de 0.25 metros que corresponde a un desfogue de 140 miligramos por metro cúbico por segundo. Esta acción fue informada a las autoridades de los GAT municipales de los cantones Pichinche, Manabí, El Empalme, Balsar, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, San Borondón y Guayaquil, así como a la prefectura de Guayas y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Representantes de la SELEC mantienen un monitoreo constante del río Daule. Ya son las 18 horas con 30 minutos. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por sus siglas CTE, controlarán el tránsito vehicular y peatonal en los exteriores de las cárceles del país. Esto luego que la entidad firmó un convenio con el Ministerio de Defensa. Los agentes se sumarán a los operativos de policías y militares en las periferias de los centros de privación de libertad. También se desplegarán agentes a zonas catalogadas de alto riesgo. Aquí las declaraciones de Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Hugo Quintana, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Todos pueden ser parte del bloque de seguridad. Ahora la Comisión de Tránsito del Ecuador pasa a ser un aliado importante del bloque de seguridad, específicamente para la protección y la seguridad de las áreas reservadas de los centros de operación de libertad. Este acuerdo fortalece la cooperación entre las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, consolidándonos como un pilar esencial dentro del bloque de seguridad. Solamente trabajando como un puño podremos de una vez por todas ponerle fin a las mafias y al crimen organizado que azotan a nuestro país. 18 horas con 31 minutos, las noticias del mundo con Mercedes Cedeño. En el mundo. El número de víctimas mortales tras el paso del terremoto en Myanmar ascendió a 2.719 muertos y 4.521 heridos, con más de 400 personas desaparecidas, según informó este martes la televisión central de China, citando al presidente del Consejo de Administración Estatal. El 28 de marzo, un devastador terremoto de magnitud 7,7 azotó a Myanmar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo jueves un avión del Plan Vuelta a la Patria se dirigirá a México para recoger a migrantes venezolanos que lograron escapar de la persecución del gobierno de Estados Unidos y cruzaron la frontera hacia el país latinoamericano. Se estima que regresarán aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría mujeres y niños. 70 personas continúan en calidad de desaparecidas tras ser víctimas del derrumbe de un rascacielos en Tailandia, que colapsó por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido la semana pasada, con epicentro en Myanmar. La esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos es cada vez más nula, debido a que los escáneres no detectan signos vitales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y destacó la cooperación exitosa entre ambas naciones en plataformas internacionales. El mandatario ruso también anunció la próxima visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Organización de Naciones Unidas expresaron su indignación y horror por la muerte de 15 sanitarios y rescatistas palestinos a manos de las fuerzas israelíes en el sur de Gaza. Las organizaciones denunciaron que 8 médicos palestinos, 6 socorristas de defensa civil y un integrante del personal de la ONU fueron objetivo del ejército israelí cuando se dirigían a recoger heridos. Sus cuerpos, según denuncian representantes de ambas organizaciones, fueron enterrados en una fosa común sin permitirles el acceso a ella hasta 5 días después de los hechos. Desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM Radio, transmitió Noticias al Día. Dirección: Guido Alfonso Macías.